Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿quién es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre un poco menor que un dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de tus pies. Todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, todas las aves en el cielo y los peces en el mar, todo lo que surca las profundidades del mar. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Bueno, los saludo esta mañana a cada uno de ustedes, a todos los que, a algunas visitas que tenemos, incluso personas que vienen por primera vez. Siéntanse todos muy bienvenidos. Para los que no me conocen, me llamo Juan Carlos Maldonado, soy parte del equipo pastoral y este domingo me ha tocado hacer el sermón de este salmo. Ya desde hace un par de meses hemos estado en una serie de prédicas del libro de los Salmos. Yo, la verdad de las cosas, que aunque nunca había predicado un pasaje del Antiguo Testamento, para mí es una novedad. ¿Ahí sí? Sí. Vamos a subir un poquito. Para mí esto es una novedad, ha sido todo un desafío en mi vida, porque la verdad que el Antiguo Testamento es un poco desconocido para mí. Lo he leído, por supuesto, completo, pero evidentemente que no había hecho un sermón, un estudio tan detallado de esto. Por esta razón, lo primero que hice cuando me enfrenté a este pasaje es que me puse a investigar sobre cómo era la estructura de los salmos, porque siempre es bueno entender el contexto en que están escritos los pasajes para poder entender y saber lo que el Señor nos quiere decir cada día. Descubrí que existen muchas maneras de poder explicar, de poder organizar, clasificar incluso la estructura de estos versos. Así que voy a tratar de explicarles de una manera bastante más sencilla cómo es la parte que a mí me toca predicar esta mañana. Los 150 salmos que existen en este libro están divididos en 5 libros. De los 5 libros, el primero, que va desde el Salmo 1 al 41, de hecho están muy bien señalados en sus Biblias cuando ustedes lo van leyendo. El Salmo 1 y 2 son una introducción, donde el Señor nos promete básicamente cómo enfrentará la maldad del mundo con un Mesías, y también cómo este Mesías, que es un rey, se va a levantar contra los gobernantes violentos. Y él va a hacer esta fortaleza, se va a transformar en esta fortaleza para todos aquellos que quieran refugiarse en él. La primera sección del libro 1, que va desde el Salmo 1 al 14, del Salmo 3 al 14, está dividido en 2 partes. Y el Salmo 8, que es el salmo que me toca esta mañana, va a estar justo al medio. Del Salmo 3 al Salmo 7 es la historia de David, que es perseguido y que está pasando por malos momentos y clama al Señor pidiéndole ayuda para poder salvarse de sus enemigos y que su justicia se prevalezca. Y está el Salmo del 9 al 14, donde personas que son conocidas como pobres y afligidos, que también claman al Señor porque lo están pasando muy mal, dado que los gobernantes son muy malos con ellos. Y al medio está el Salmo 8, que no tiene nada que ver con eso. Gracias, pastor, por dejarme este salmo. Bueno, el Salmo 8 efectivamente sí trata de algo de esto. La verdad que el Salmo 8 habla justamente de los afligidos y de los que están mal. Habla de los indefensos y los débiles, porque Dios los ha elegido a ellos. Eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. Así que los invito a que oremos para que nos entreguemos al Señor en esta prédica.
Padre, te quiero dar gracias, Señor. Nos hemos presentado ante ti humildes, Señor, para aprender de ti. Nos presentamos esta mañana, Señor, para conocer cómo, Señor, tú, a través de los afligidos, a través de los débiles, Señor, nos quieres enseñar esta mañana cómo funciona el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Cómo nuestras vidas pueden ser cambiadas y transformadas, Padre. Te pedimos que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos puedas guiar esta mañana para poder comprender perfectamente tus palabras, Señor, y la podamos hacer nuestra en nuestras vidas, Señor, de lunes a domingo, Señor, y no solamente en algunos momentos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que quiero decir es que este Salmo 8 está clasificado como un himno. Y eso significa de que, a diferencia de los otros salmos, un himno es cuando las cosas están siempre bien. Es como cuando te levantas en la mañana, el sol sale, el desayuno está rico, es feriado, no hay nada que hacer, lo estamos pasando súper bien, hay tranquilidad y paz. Ahí es cuando tú lees un himno que dentro de los salmos es porque las cosas están pasando súper bien en tu vida. Y aprovechando, y lo que hace el salmista es que aprovecha esos momentos para adorar al Señor. Así que esta mañana les voy a hablar de un mensaje acerca de por qué la gloria de Dios es el propósito de nuestras vidas. Y voy a dividir este pasaje en 3 partes. La gloria de Dios y su propósito en la creación, la gloria de Dios y cuál es su propósito en el hombre, en nosotros, y la gloria de Dios y su propósito en el Hijo del Hombre, en Cristo. Así que vamos con nuestro salmo. Salmo 8, versículo 1. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El nombre en la cultura de esa época era algo muy importante. De hecho, en muchas culturas incluso no todas las personas tenían nombre, porque quienes tenían nombre era algo que los definía, algo que marcaba sus vidas. Los nombres en ese tiempo le daban una forma a las personas, inclusive determinaba qué oficios practicaban, qué profesiones llevaban, a qué se dedicaban incluso, y cómo eran esas personas. En la actualidad, probablemente sentirás que no están marcados, pero no es así. Incluso muchas personas buscan el significado de su nombre en Internet y todos sabemos, tratamos de determinar, digamos, cómo somos respecto de lo que el nombre significa en el vocabulario. Queremos ser identificados y queremos saber incluso cuál es nuestra naturaleza y cuál es el alcance que el nombre que tenemos significa. Y los dioses de la época del salmista también tenían nombres, y esto era relevante, dado que estos nombres determinaban si eran dioses buenos o dioses malos. Tenían forma, y ya sabías con anticipación qué era lo que ese Dios te exigía o te podía exigir en tu vida. En otras versiones, este mismo salmo empieza diciendo, oh Yahweh, o oh Jehová. Y esto me llevó a mí a Éxodo capítulo 3, del 13 al 15, que es el momento de cuando Moisés está frente a la zarza ardiente y Dios le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Moisés, que era un poco cobarde y tartamudo, no quería, porque pensaba que no lo iban a considerar, pero finalmente se sometió al Señor y le hace la pregunta, ¿y de parte de quién voy? Y el Señor responde de una manera bastante inteligente. Es maravillosa la respuesta del Señor, porque su respuesta, que es una respuesta que solo el Padre con su infinita sabiduría puede dar, Él le dice, yo soy. Y el yo soy no lo enmarca en nada, no lo limita. Ese nombre es un nombre muy poderoso porque no lo define,
no le da contornos, no le da una forma. Yo soy el que soy. Eso es todo. Ese es el nombre del Señor. Es el nombre que no lo define, porque nuestro Dios es infinito en justicia, en amor, en paz, en santidad. Y su gloria, que en el Antiguo Testamento es una solución al poder, que es inimaginable, y que en el pueblo de Israel producía incluso mucho temor, porque era algo inconmensurable. El Salmo 8, versículo 2, dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cómo es posible que el Señor ocupe a niños y bebés para hacer callar al enemigo y al vengativo? Bueno, si te das cuenta, cuando un papá o una mamá tiene a un bebé en sus brazos, este bebé se entrega por completo a esa persona. Tiene una confianza que es 100%. Él no puede hacer nada. Está absolutamente indefenso y depende 100% de ti. Depende absolutamente de ti. Bueno, ustedes pueden decir, la verdad que no le queda otra, porque no es mucho lo que puede hacer un bebé. Puedes buscar, teniendo esa imagen, puedes buscar cualquier relato de la Biblia y siempre es igual. El Señor escoge siempre a los más débiles para hacer tareas que parecen imposibles. En Jueces, capítulo 6, 15, está la historia de Gedeón. Gedeón estaba en un tiempo en que Israel había sido dominado por los madianitas. Y un ángel se le acerca y le dice a Gedeón que debe él hacer, le da la tarea de sacar a su pueblo, librarlo de los madianitas. Pero Gedeón le dice al ángel: mi señor, ¿y yo cómo lo voy a salvar? Porque la verdad de las cosas es que mi familia en la tribu de Manasés es la última, es la más pobre, y yo también soy el más pequeño dentro de mi familia. Debilidad. La debilidad que el Señor busca. De hecho, Gedeón, en la historia que viene después, él solo con 300 guerreros vence a los madianitas. Un ejército que era muy numeroso y poderoso. Y ese poder que él necesitaba no venía de él, sino que venía del Señor, de la gloria del Señor, de todo su poder. Otro ejemplo lo tenemos con el rey David. En Primera de Samuel, capítulo 16, el profeta Samuel va a Belén a buscar al nuevo rey. Y Dios lo manda a la casa de Yesé. Y Yesé tenía 8 hijos y le presenta solamente a 7 de ellos, que eran guerreros, soldados, que conocían cómo funcionaba un país y que eran líderes. Dios no eligió a ninguno de ellos, y cuando Samuel le pregunta a Yesé: ¿y no tienes más hijos? Él le dice: sí, tengo un chiquitito por ahí que lo tengo cuidando las ovejas, porque era el más débil de todos. Cuando lo presenta, Dios dice: ese es. Y él es ungido como rey para llevar adelante una tarea que es formidable. Y puedes buscar, como te decía, cualquier relato de la Biblia y te vas a encontrar siempre con el mismo patrón. Dios busca a los débiles para hacer tareas que se suponen no tienen la capacidad de realizar. Pero en todos los casos, los elegidos han puesto su confianza en el Señor y no en sus propias capacidades. Y siempre salen victoriosos. Y en este sentido también a veces cuando leía esto pensaba en Cristo. Porque cuando Él nació en un pesebre, siendo un bebé indefenso, a Él también lo querían matar. Los gobernantes de la época quisieron matar a Cristo, y aún así, por la gracia del Señor, este bebé se salvó y siguió adelante con su misión, a pesar de la debilidad que él tenía. Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. No dejo de pensar siempre en el poder de la creación descrita en Génesis 1. Cuando tú lo lees y vas pasando los días, el día 1, el día 2, el día 3, y vas viendo cómo el Señor prepara el día y la noche, los separa el mar de la tierra, y va creando montañas, cielos, estrellas, y crea a los animales y a todas las cosas que están en la creación, y pienso en el poder infinito del Señor que puede crear con su gloria y con el propósito de que esta creación sea su gloria. Me maravillo ante esto. De hecho, cuando él termina cuando llega el día 6 y ha terminado su creación, y él ve y dice esto, y ve que todo esto es muy bueno, y parece que dijera, pucha, que me quedó linda esta cuestión. ¿Ah? Pero él no está ahí. Él no está en la creación. Esto es como un artista cuando pinta un cuadro. El artista no está dentro del cuadro. O como cuando un cocinero hace un plato de comida delicioso, que uno queda con hambre, pero pucha, que es lindo el plato, digamos, como está adornado. El Señor no estaba ahí. Y en ese momento, aquí es cuando dice entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque Él representa entonces, este hombre va a representar la gloria de Dios en la creación. La siguiente. Sí, porque el rey David aquí se pregunta en la siguiente diapositiva, por favor. Digo, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Porque Dios, en todo su poder y gloria, decide crearnos para que seamos sus representantes, sus administradores de esta creación. Fíjense que el hombre es creado de manera especial. Cuando Dios hace la creación, y llega el día 6 y ha creado todo, las montañas, los cielos, las estrellas, y crea los animales. Y cuando habla de los animales, dice todo lo que camina en la tierra, todo lo que se arrastra, todo lo que nada, todo lo que vuela. No dice nada en específico, habla de una generalidad. Pero cuando habla del hombre, lo menciona con nombre y apellido. Vamos a crear al hombre. Esto quiere decir que claramente, por ejemplo, no descendemos de los animales. Fuimos creados como hombres. Fuimos creados como hombres y no evolucionamos, como suele decir el mundo hoy en día. Sí hemos ido cambiando, evidentemente, pero nunca hemos dejado de ser quienes somos. Y tenemos esta tarea, por lo tanto, de dominar la creación para cuidarla y glorificar al Señor. Contemplar su poder, su belleza y poder gozarnos en ella. Y me llama la atención que en el verso 5 el rey David ocupa los atributos que normalmente siempre se asocian a Dios, pero esta vez se los asigna al hombre. Y con esto el salmista está reafirmando que somos entonces una imagen y semejanza. Compartimos sus atributos, no todos, por supuesto, pero sí algunos de ellos. Pero Adán, que fue creado para gobernar, para ser el representante, el regente de Dios en el mundo, para gobernar, administrar y cuidar todas las cosas, el problema es que él no hizo bien su pega, no hizo bien su trabajo. En lugar de gobernar, en lugar de ejercer un dominio sobre la serpiente, fue engañado por ella. En lugar de aplastar la cabeza de Satanás bajo sus pies, se dio ante la tentación. Fuimos corrompidos. Yo cuando leía esto pensaba y recordaba cuando yo era pequeño. Mi papá trabajaba en la Armada, yo estudié en el colegio Arturo Prat, que queda adentro de la base naval, y todos los días yo tenía que cruzar por la Puerta de Leones. Ahí estaban los infantes de marina, ¿cierto? Y nos pedían la identificación. Con el tiempo uno
igual los conocía los conocía fuera de su trabajo. Y eran buenas personas en general, buenas personas, humildes, algunos de ellos, pero cuando les tocaba su turno y se ponían el uniforme, les generaba, que les daba la autoridad, su carácter cambiaba. Y cuando le pasaban esa metralleta, realmente eran otras personas. Me acordé también de otra historia, cuando analizaba la corrupción que nosotros podemos vivir. Me acordaba de una historia que vi en la televisión, un programa de Goofy, Tribilín para los amigos, y él se mostraba como un ciudadano, un buen ciudadano. Se levantaba de la mañana con toda la torpeza que tiene este personaje, pedía disculpas a cada rato, y cuando salía de su casa saludaba a sus vecinos, pero cuando se subía al auto se transformaba y andaba tirándole el auto encima a todo el mundo y le gritaba por la ventana, qué sé yo, hasta cuando llegaba a su trabajo y se bajaba y volvía a ser otra vez ese personaje simpático. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Qué fácil el mundo nos corrompe. Y eso le pasó a Adán. Y desde entonces el pecado ha deformado y distorsionado nuestra relación con el mundo, con los demás y con Dios. Somos pecadores, culpables a los ojos de Dios y constantemente fallamos en nuestro deber como administradores del orden creado. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto me da pie para pasar a nuestro tercer punto. Salmo 8, versículos del 6 al 8. Lo has hecho, Señor, de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, las aves en el cielo y los peces en el mar, todo lo que surca las profundidades del mar. En el libro de Hebreos, capítulo 2, del versículo 5 en adelante, el autor usa las mismas palabras que se dicen en este salmo, diciendo: ¿quién es el hombre, un poco menor que los ángeles, que ha recibido la honra y la gloria y se ha sujetado todo a sus pies? Pero se plantea la misma pregunta que probablemente es con la que estás luchando ahora. ¿Cómo puede el Salmo 8 decir todo esto acerca de los seres humanos que tienen dominio sobre todas las cosas, pero la verdad es que el mundo es un caos y el pecado se descontrola y el mundo natural está destruido? Así es en la actualidad. Y a continuación dice: todavía no vemos a todo esto sujeto a Él. Y así es, las cosas todavía no son así. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que el Salmo 8 nos dice? No parece estar describiendo el mundo que nosotros conocemos, el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Bueno, escuchemos a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. El Salmo 8 habla de Jesús. Jesús fue aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Nació de María siendo virgen. Sufrió bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, murió y fue sepultado. Dios, el Hijo, menor que los ángeles. Y ahora, habiendo hecho lo que el primer Adán debía hacer y no hizo, habiendo triunfado sobre Satanás, aplastándolo bajo sus pies en la cruz, ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios y está coronado de gloria y honra. Mira cómo es el poder del Evangelio. Restauró la gloria de Dios en el Hijo del Hombre, el príncipe prometido de los Salmos 1 y 2. Este que entró a Jerusalén y todos los oprimidos salieron a recibirlo como un rey.
un rey que no llegó con un ejército formidable y en un corcel blanco, como ocurría con los generales romanos cuando llegaban a Roma después de haber ganado una guerra, o concurso como lo vemos en algunas películas que pasan en la televisión. Este rey entró sentado en un burro para enfrentar a los gobernantes y líderes que aún que lo colgaron en una cruz, y aún colgándolo en la cruz no pudieron vencerlo. John Piper dice que todos estamos hambrientos de la gloria de Dios, no de la propia, porque él dice, nadie va al Gran Cañón a aumentar su autoestima. ¿Por qué vamos? Porque contemplar el esplendor trae siempre mayor sanidad para el alma que contemplarnos a nosotros mismos. El punto en es este. Fuimos hechos para conocer y atesorar la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Y cuando cambiamos ese tesoro por imágenes, todo se distorsiona. La importancia de la gloria de Dios se puede apreciar en lo siguiente. Dios creó al mundo para su gloria. Dios sanará con su gloria al mundo caído. Dios nos hizo para su gloria. Dios nos salvó para que alabemos su gloria. Dios hace todas las cosas para que su propia gloria, o por su propia gloria. Cuando juzga, lo hace para su propia gloria. Cuando muestra misericordia, lo hace para su propia gloria también. Miren, queridos hermanos y amigos, traté de mostrar en este discurso lo maravilloso y esplendoroso que es la gloria de Dios. Cómo es el gran propósito que nunca debemos perder en la vida. Hoy en día el mundo nos habla a través de personas o grupos de personas y nos llama a olvidarnos de Dios, a dejarlo de lado. Incluso hacen canciones. Tú puedes escuchar esa canción de John Lennon que dice, imagina un mundo sin Dios, imagina un mundo sin cielo y sin infierno. Y mucha gente se deleita con ese tipo de música, canciones, que son bonitas, al menos la melodía. Pero no te dejes engañar. No te dejes engañar por este mundo, que no te hable al oído. No seas como Adán, que no fue capaz de aplastar la cabeza de la serpiente. Porque este tipo de ideas son las que hoy en día tienen probablemente mucho que ver con las depresiones que las personas viven y que incluso por haber perdido el fin que cada uno tenemos, los lleva incluso a la muerte, porque han perdido su propósito y no lo han sabido encontrar, que es la gloria de Dios. Es muy triste ver a estas personas o instituciones que te llaman a alejarte del Señor. Yo sé que existen jóvenes, incluso adultos en esta sala, que probablemente vienen obligados a la iglesia. No te apartes de la iglesia. No te apartes de las actividades de la iglesia, de los grupos pequeños, de las comunidades misionales, de los días domingos, porque en grupo es la única manera, cuando tú te juntas con tus hermanos, es la única manera de poder conocer la gloria de Dios. Porque cuando estás solo, corres el riesgo de perderte en el camino. Cuando estás solo, corres el riesgo de seguir tu propio corazón. Y por eso es un riesgo. Y por eso es importante que durante la semana, para que el desánimo no te mate, te puedas reunir, puedas leer la Biblia y orar con tus hermanos, siempre en comunidad. Y por último, el rey David termina este salmo de la misma forma como lo inició. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oremos.
Padre, reconocemos que siempre fallamos, Señor. Reconocemos, Señor, que no somos capaces de poder seguir siempre tus palabras, Padre. Pero estamos hambrientos de ti, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. El mundo nos aplasta y nos persigue, Señor. Aunque no queramos, pero siempre caemos, Señor. Te pido, Señor, te pedimos esta mañana que tus palabras puedan entrar en nuestro corazón y puedan ser parte de nuestra vida para encontrar esa alegría en tu belleza, Señor, en la belleza de tu gloria, Señor. Te lo entregamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.